Hola amigos de Ultra Argentino, les traigo el reporte de la guerra siria, 28 de septiembre de 2017. Tenemos importantes novedades en la zona de Deir ez-Zor. Voy a empezar por ahí. Por un lado está el avance muy rápido de la fuerza del Tigre hacia Madam, la liberación de toda esa zona en manos del ISIS. Y ya tenemos que en esta zona, al oeste de Deir ez-Zor, queda solamente una pequeña bolsa del ISIS, pero del lado norte del Éufrates. Entonces es de esperarse que se encarguen de ellos los kurdos, aunque los kurdos ahora están concentrados en otra zona. Hay tensiones muy grandes entre los kurdos y el ejército sirio. Hace poco también murió un general ruso que estaba supervisando las operaciones en Deir ez-Zor. Murió por un mortero del ISIS, y hay rumores de que quienes les pasaron información al ISIS sobre la posición de este general son los norteamericanos. También hay rumores, es decir, hay información, pero no está 100% chequeada, de que algunas zonas kurdas, que cayeron bajo el control kurdo hace muy poquito tiempo, fueron bombardeadas por los rusos, y también estuvo bombardeada por artillería siria. Esto se suma a una serie de tensiones que se dan principalmente por la carrera del ejército sirio y los kurdos hacia los campos petrolíferos del este de Deir ez-Zor. Son algo muy importante estratégicamente. Entonces tenemos, por un lado, que el ejército sirio, luego de liberar el camino hacia Deir ez-Zor, cruzó el Éufrates con la idea de lanzarse hacia el este, hacia los campos petrolíferos. Pero se enfrentó a una resistencia muy fuerte por parte del ISIS, muy fuerte, lo que frenó ese avance. Entonces el ejército sirio está intentando liberar toda esta zona, y me imagino después con el objetivo ya de lanzar todas sus fuerzas hacia el este. Pero mientras estos combates se dan entre el ejército sirio e ISIS, vemos que los kurdos aprovecharon y se lanzaron con todo hacia el este, tomando Al-Zuwar, cruzando el río Kabur y ya entrando en los campos petrolíferos, llegando primero que las fuerzas armadas sirias. Hay una especie de colaboración de hecho entre ISIS y los kurdos con respecto a evitar que las fuerzas armadas sirias lleguen a los campos petrolíferos. Esto puede ser por manipulación de los norteamericanos, esto puede ser porque el ISIS se concentró siempre en luchar contra el ejército sirio más que contra otros grupos. Pero sea como fuere, tenemos esta situación en la cual los kurdos avanzan hacia los campos petrolíferos, el ejército sirio está bloqueado por ISIS, aunque también hay que decirlo que hay información de un contraataque del ISIS justamente contra los kurdos en la zona de Al-Shawar. Eso está pasando en Deir ez-Zor, es muy importante, me parece muy significativo para entender la geoestrategia del conflicto. Entonces tenemos que los kurdos están avanzando hacia los campos petrolíferos que quedan en esta área, digamos. A ver si lo puedo marcar bien. Quedan en esta área, está avanzando muy efectivamente. El otro plan que tenían las potencias occidentales, a mi entender, era desde la base del ejército o nuevo ejército sirio al sur, en la frontera con Jordania, avanzar también. Venían avanzando hacia esos campos petrolíferos. Luego perdieron varias batallas contra ISIS y finalmente fueron bloqueados por el ejército sirio. Pero el plan del nuevo ejército sirio, llamados rebeldes o terroristas, era avanzar hacia ahí. Una vez que se frustró ese plan por el avance del ejército sirio, tenemos que quienes avanzan hacia los campos petrolíferos son los kurdos en este caso. Bueno, entonces tenemos también enlazar esto con el referéndum de independencia de el Kurdistán iraquí. Tenemos que los resultados ya llegaron, la gran mayoría de los habitantes del Kurdistán iraquí votaron por ser independientes. Habrá que ver si esa voluntad popular de esa zona de Irak se respeta o no. El gobierno de Irak se opone a esta independencia de la misma forma que Irán, de la misma forma que Turquía. Inclusive hubo hace poco ejercicios militares conjuntos entre tropas turcas e iraquíes, y algunos ven esto como una señal de amenaza hacia los kurdos para frenar cualquier intento de independencia o de implementar esa independencia. No sé lo que puede pasar todavía. Este es un tema bastante amplio, bastante complicado, y es un tema regional que tiene mucha implicancia para 3 países principalmente, 4 probablemente si hablamos metemos el conflicto sirio, pero solamente con el Kurdistán iraquí estamos hablando de Irak,
Irán y Turquía, que se oponen a esta independencia, y el único país de la región que lo apoya y del mundo probablemente hoy en día sea Israel. Así que es una situación volátil, muy difícil de saber qué puede pasar. El Kurdistán iraquí es de hecho independiente hoy en día. Quien gobierna la región son los grupos kurdos, no es el gobierno iraquí. Pero al intentar pasar los kurdos a una situación legal reconocida internacionalmente, puede ser que empiecen los conflictos más grandes e inclusive intervención por parte de Turquía, inclusive combates contra el ejército iraquí regular. Pero bueno, la situación todavía está en desarrollo en esa zona. Luego, volviendo al conflicto sirio, tenemos que en la bolsa que queda del ISIS los combates continúan. Es un combate muy difícil, y el tema también que influye en lo largo de este combate es la zona montañosa, por lo cual este combate se puede extender más de un mes o más inclusive. Eso sigue ahí como venía. Luego después, si pasamos al sur, que hace mucho que no tocaba este tema, tenemos que hay reportes de que cerca de la frontera con Israel y la tierra ocupada de los Altos del Golán, hace poco las Fuerzas Armadas sirias lanzaron una ofensiva hacia la bolsa de Beit Shin, teniendo algunos éxitos y en las pocas horas que se lanzó. Entonces habrá que ver si esto lleva a una liberación de la bolsa de Beit Shin o no, o si los militantes o terroristas se mantienen firmes en su posición. Por ahora es también una noticia en desarrollo, pero vamos a estar atentos a esta posible liberación de otra zona más dentro del territorio sirio, en este caso en la provincia de Damasco y Quneitra. Después, ya para terminar, quería hablar brevemente de lo que está pasando en Hama y al sur de Idlib, al norte de Hama. Tenemos que hay combates fuertes, muy fuertes, entre los grupos islámicos y el ejército sirio. Como saben, la gran apuesta del ejército sirio es liberar el este de ISIS, por lo que estas zonas a veces se ven con menos hombres para defenderse. Entonces tenemos que los combates están siendo muy cruentos. Hay avances por parte de los islamistas, hay contraataques por parte del gobierno. La situación está complicada y depende mucho también de cuán rápido se pueda liberar la parte este del país del ISIS para liberar tropas para las ofensivas finales contra los islamistas y grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, que domina Idlib hoy en día. También hay obviamente información de que se está preparando una gran ofensiva en Idlib, pero por ahora no hay muchas fuentes que confirmen si esto es verdad o no. Así que bueno, este fue el reporte de la guerra siria, 28 de septiembre de 2017. Espero que les haya parecido interesante. Y quería avisarles que muy prontamente voy a estar haciendo unos nuevos tipos de videos, una especie de podcast o comentarios sobre la guerra y situaciones geopolíticas. Voy a ver si puedo traer invitados inclusive a compartir esas charlas. Así que bueno, estén atentos a eso. Voy a postear por Facebook, por Gab o por Twitter la fecha y hora de esas charlas. Y obviamente esto se suma al contenido que ya vengo haciendo de la guerra siria y otro tipo de contenidos. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.